Ok, uno, dos, listo ya. Bueno, permíteme acá, ya te comparto acá pantalla. Te voy a compartir así pantalla pues para que no vaya a quedar como mal. Bueno, entonces sí, para que iniciamos pues a hacer esta sesión el día de hoy, pues vamos a mirar lo que tiene que ver con, vamos a seguir observando lo que tiene que ver relacionado a lo que es el manejo de los formatos de fecha y pues todas las funcionalidades que se tienen como tal. Entonces, en la sesión anterior, pues ya nos habíamos centrado pues a entender pues, en primera instancia, en este caso, lo que era pues las definiciones en cuanto pues al inglés y al español para la programación de lo que eran pues los días, los meses, los minutos y los segundos, pues teniendo en cuenta, y aquí pues como lo podemos observar, que cuando nosotros hablamos de lo que es pues la denominación de la programación que nosotros podemos hacer con todo lo que es la parte de fechas, vamos a tener en cuenta que pues siempre la programación pues no todo digamos se ha traducido en el Excel en español, y una de las cosas pues es relacionado con lo que es la parte de las fechas. Hay que tener en cuenta que pues aquí vamos a observar lo siguiente, y es que aquí nos hablan de año y pues va a ser year, mes, month, day, día, day. Aquí pues va a ser hour, minutes y seconds. Esto digamos es como la parte pues de a nivel de lo que es el tema de inglés. Y las cosas pues que nosotros habíamos hablado era que pues siempre que nosotros tengamos esta denominación de lo que son tanto los días como lo que es el tema de los meses y demás, pues vamos a ver que siempre vamos a hablar que cuando se dé digamos la denominación de D, pues nos va a dar el día como tal. Por ejemplo aquí la explicación es digamos lunes 5 de abril de 2046. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí vamos a hablar que día pues va a ser 5, el mes pues va a ser 4, y Y pues que sea el año, entonces va a aparecer 46. Entonces cuando aparecen 2D o 2M o 2Y, pues va a aparecer más allá, digamos en este caso 0,5, acá pues será 0,4, y acá pues seguiría apareciendo el 46. Y ya con 3 entonces aparece LUN, aparece ABR y aparece pues el año 46. Y finalmente pues teniendo en cuenta de que pues ya son 4Ds, pues aparecerá completamente el día, el mes, pues si es MMM, y pues lo que es el tema de año. Entonces eso digamos hay que tenerlo pues allí presente. Ahora, todos los días, digamos a nivel de fechas, siempre van a tener un número que pues los va a representar, que va a ser la fecha, digamos el día en el que estamos actualmente, y se va a restar pues con el 1 de enero de 1900, y por eso siempre nos va a dar un número. Entonces eso digamos es lo que es el cálculo que hace Excel para poder hacer sus operaciones de suma, de resta de fechas y demás, ¿no? Que digamos que cuántos días son 15 días hábiles después del día 20 de abril de 2022. Entonces pues ahí lo va a hacer a través de transformar los números en ese sentido, y lo que va a hacer pues va a llegar a hacer entonces en esa parte. Aquí pues menos mal que no estaba sin café ya el vaso, y entonces pues con eso pues va a transformar los datos en números, y con eso hace las operaciones. Entonces eso digamos para teniéndolo aquí pues en ese sentido. Ahora aquí una de las cosas que nosotros vamos a observar es que siempre nosotros aquí vamos a poder hacer diferentes, no solamente lo que era formatos personalizados, digamos dependiendo también de lo que nosotros pues deseamos, sino también podemos hacer diferentes tipos de operaciones, digamos para saber la diferencia entre días, entre meses y años. Entonces aquí vamos a ver que nosotros cuando hablamos de lo que es el tema de formato de fecha y hora, vamos a utilizar pues eh, eh, esta función que sería si fecha. Entonces pues con el fin de determinar meses, días o inclusive pues años, inclusive hasta la suma de años y meses, de años y días, pues como tal que nosotros podemos hacer teniendo en cuenta la denominación día, que es desde ahí,
M de month y Y de year o año, pues esto digamos en inglés. Entonces esto es lo que nosotros pues podemos hacer. Entonces en el ejercicio actual, por ejemplo, vamos a determinar lo siguiente. Por ejemplo, cuántos días, digamos en este caso, cuántos días hay entre el 20 de septiembre de 1978 y el 28 de julio de 2015. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a utilizar esta función que vamos a poder utilizarla aquí. Entonces en ese caso va a ser igual. Entonces si fecha, no hemos podido así utilizar, y pues nos va a dar, digamos, dos patrones en los cuales vamos a dar la fecha inicial y la fecha final. Entonces la fecha inicial sería en este caso pues 1978, y entonces vamos a indicar acá la fecha final, que sería la de 2015, que ya hemos seleccionado acá. Entonces pues para que lo tengamos allí presente, y con esto entonces lo que nosotros vamos a hacer en ese sentido es llegar a identificar. Entonces miren, aquí vamos a identificar por lo que es el tema de días. Ya les voy a mostrar un poco más claro. Pues permítanme un segundito, yo aquí listo. Entonces ya lo ampliamos a como momentico así, pues para tenerlo así, y le voy a quitar la trama. Aquí voy a hacerlo, digamos, de esta manera, así, para que nosotros podamos observar. Listo. Entonces vamos a ver cuántos días pues como tal existe. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos igual si fecha, entonces abrimos el paréntesis y entonces tomamos el primer día, la fecha inicial, la fecha final, que sería esta. Miren que tomamos primero el 20 de septiembre del 78 y el 28 de julio, y con esto entonces ya seleccionamos lo que es la parte ya de día o mes o año. Entonces miren que cuando nosotros, por ejemplo, acá yo voy a seleccionar en este criterio que es de día, vamos acá, uno puede hacerlo, digamos 2 días como tal, y entonces miren que aquí lo vamos a hacer. Entonces en días, vamos aquí como tal solo días, vamos a ponerle esta parte, y ustedes van a observar que miren, nos va a indicar, permítanme aquí, qué fue lo que pasó, que B, C, si ahí está bien. Entonces miren, aquí ya con este ya lo tenemos de esta manera, y ya con esto nos debería dar los días. No, espérate, porque no, ya fue el error, ya lo sé. Aquí vamos a ponerlo entre comillas con el fin que ya pues nos lo interprete. Ese era el detalle. Listo, ahora sí. Entonces mire, aquí nos damos cuenta que entre el 20 de septiembre del 78 y el 28 de julio de 2015 hay 13.460 días. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. De hecho, pues una de las cosas que nosotros también podemos hacer es cuántos días o cuántos años, digamos, hay entre el 14 de mayo de 2002 y el 23 de septiembre de 2017. Entonces uno aquí pues puede hacer la operación igual, si fecha. Entonces vamos a colocar la primera fecha, y entonces punto y coma, siempre separado por la segunda fecha, y entonces vamos a indicarle, por ejemplo, aquí lo que es el tema de año. Entonces vamos a ponerle entre comillas, entonces ya lo que es la parte de año. Listo, cerramos, y nos va a dar entonces que en este caso pues tenemos 15 años, ¿no? Pues aquí uno puede mirar que si de 2017 pues a 2002 pues habría 15 años, lo mismo pues que nos está reflejando. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues allí presente, ¿no? Entonces esto lo podemos hacer por el tema de meses también, digamos cuántos meses hay. Entonces aquí por ejemplo le vamos a cambiar lo que es la parte de indicarle lo que es el tema de años. Entonces vamos a cambiarlo por meses, y nos damos cuenta de que hay 184 meses. Listo. Entonces ¿cómo también lo podemos hacer? Entonces vamos a bajar aquí, por ejemplo, si yo pudiera decir, digamos en este caso, digamos una de las fechas es que está 23, digamos, de abril del 22, ¿cierto? Y el 25
de abril del 2022. Vamos a mirar pues cuántos días hay. Entonces miren que yo aquí llego, le pongo el condicional si fecha, y con esto entonces vamos a seleccionar primero esta primera fecha, luego entonces la segunda fecha, y luego entonces con las comillas vamos a entonces a indicar que es de, ¿cierto? Los días, ¿cierto? Y miren lo que pues vamos a obtener. Entonces de esta manera 2. Entonces esto es lo que nos va a permitir pues como tal poder hallar pues este tipo de datos que nos van a reflejar pues cuántos días y demás. Esto es una fórmula, digamos, cuando utilizamos lo que es el tema del si fecha, es una fórmula que pues uno, digamos, puede utilizar este condicional si para poder dar como tal la oportunidad para hacer el cálculo, ¿no? Entonces eso, digamos, lo podemos hacer de esta manera. Ahora aquí tenemos pues otros ejercicios y vamos a mirar dentro de todo lo que nosotros pues podemos observar dentro de lo que es la parte pues de lo que es pues la tema de las fechas. Pues aquí nosotros podemos hacerlo también en ese sentido, pues generando digamos la resta entre los meses y demás. Entonces es para decir, por ejemplo, si yo necesito saber cuántos para restar o sumar meses, entonces saber cuánto puede ser lo que nosotros pues podamos utilizar, digamos 2 o 3 meses. Entonces aquí lo podemos hacer con la fórmula de fecha.mes. Entonces vamos a hacerlo, digamos, de esa manera. Permítame acá, yo aquí les voy a utilizar aquí esta parte pues para que nos quede, digamos, así en blanco. Vamos a mirar cómo hacemos esta parte. Por ejemplo, necesito restar, digamos, en meses, digamos 18 de agosto de 2002. ¿Cuánto sería, digamos, 8 meses menos? Entonces vamos a mirar entonces en esta parte. Entonces igual fecha.mes, ¿cierto? Entonces la fecha inicial, miren que aquí sería esta la fecha inicial, 18 de agosto de 2002, y posteriormente nos dice los meses. Entonces vamos a quitarle 8 meses. Listo. Entonces miren que llegamos aquí, miren, nos dice que 8 meses menos es el 17 de diciembre pues de 2001. Esto, digamos, aquí ya nosotros lo podemos hacer de esta manera y pues ya reproducir. Entonces miramos, volvemos acá, digamos al siguiente ejemplo, igual fecha, y aquí pues también lo hacemos. Entonces pues podemos hacerlo tanto en suma como en resta, ¿no? Entonces esto es fecha mes, entonces fecha inicial, y de una vez entonces vamos a elegir entonces cuánto serían menos 15 meses. Entonces de una vez entonces nos lo expresa de esta manera. Y lo mismo pues cuando hablamos de lo que es el tema de suma, aquí pues se aplica la misma fórmula. Entonces en este caso pues ya sumando 78 meses y demás, cuando nosotros pues utilizamos lo que es el tema de las fórmulas como tal. Ahora aquí vamos a hablar también sobre lo que es cómo extraer pues la parte pues de fecha, ¿no? Entonces cómo hacer esto, porque pues también nos puede suceder, digamos, en algún momento que nosotros necesitamos transformar esto en días, en meses o en años. Entonces aquí lo vamos a hacer, vamos a mirar pues cómo lo hacemos en este momento. Entonces miren, vamos a hacerlo, digamos, de esta manera, así. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, aquí pues vamos a ver que la fórmula nos va a decir igual texto. Entonces aquí el valor, ¿cierto? Y el formato. Entonces aquí nos va, esta fórmula nos dice que nosotros vamos en este caso pues a transformar el valor pues en diferentes, en este caso esta celda que es la B112, que es este primero, vamos a transformarlo por ejemplo en días. Entonces vamos a decirle de, por ejemplo, y vamos a ver que pues efectivamente nos lo transforma en 1. A esta
fórmula pues como tal, vamos nosotros entonces en este momento a transformarla también en no solamente que nos dé esto, sino que pues va a ampliarlo un poco más. Miren que el formato ya lo ponemos y vean, ya nos incluye 0,1. Vamos a mostrarle entonces otra D, vamos a incluirla aquí pues en otra D, y en de esta parte ya nos aparece que es un viernes, 1 de agosto de 2008, pues fue un viernes, ya que lo aparece, ya aparece bien. Y vamos entonces en este caso, a incluir otra D pues al final, y ya entonces nos aparece pues de forma completa. Aquí lo mismo, digamos, vamos a aparecer con lo que es el tema de mes, para que ustedes puedan familiarizarse con esto. Entonces aquí sería texto. Entonces vamos a incluir, miren, aquí nos da la definición, entonces en un formato pues de número de lo que nosotros necesitemos. Miren, aquí ya número u otro, entonces lo mismo. Entonces vamos a decirle, por ejemplo, vamos a tomarlo, digamos, por lo que es el tema de mes. Entonces miren, listo. Entonces entonces aquí nos va a aparecer, como esto es, entonces nos tiene que aparecer agosto, solo hago. Entonces aquí lo obtenemos de esta manera. Miren, ¿sí ve? Hago, y pues ya digamos nosotros lo mismo podemos hacerlo a través de lo que es el tema de años. Entonces igual texto. Entonces con esta función aquí pues tomamos este mismo que es el B112, y con eso entonces el formato lo vamos a transformar en años. Entonces miren, entonces va a aparecer entonces 08 de 2008. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Ustedes aquí pues pueden, digamos, utilizarlo de esta manera, y que pues les va a servir en cualquier momento, ¿no? Porque a veces, ¿qué es lo que sucede? A veces en esas extrañas circunstancias pues tendrán que extraer las fechas, digamos, como tal, en este sentido, ¿no? Entonces ustedes pues allí lo vamos a tener. Esto pues se los digo porque en una sesión, imagínate que en una sesión resulta que pues una persona me decía, mira, tengo una base de datos en la cual pues tengo las fechas de nacimiento y necesito convertirlas en fechas de cumpleaños. Es decir, si yo tengo que una persona, por ejemplo, digamos como en este caso, nació el 20 de septiembre del 1978, pues necesito transformarlo, digamos, llevarlo a lo que es la parte de que sea el día 20 de septiembre de 2022. Entonces, pues, una de las cosas que pudiera hacer, digamos, en ese sentido, digamos, para transformar esa parte, ¿cierto? Entonces es texto, puedo utilizarlo acá. Entonces, el valor, aquí lo puede tomar, y entonces pues tomar lo que es, digamos, lo que es la parte de día, ¿cierto? Digamos en este caso 20, ¿cierto? Y ya tomar, digamos en este caso también, lo que es igual a texto, y transformar este mismo valor también en, entonces, mes, ¿cierto? Vamos a ponerle todos los meses, todo el mes completo. Bueno, vamos a ponérselo así, así, solo 2, no, 3, vamos a ponerle 3 mejor para que quede de esta manera. Entonces miren, ya queda aquí septiembre, 20 de septiembre, y con eso pues ya pudiera poner aquí, por ejemplo, 2020, listo, aquí casi se me cae el mouse, 2022, perdón. Entonces miren, por ejemplo aquí, que esta es la fecha de cumpleaños, entonces aquí ya tendríamos esto, listo. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer aquí? Ya como está separado, entonces ya aquí pudiera, digamos, como tal, llegar y volverlos como tal, pues volverlos a unir. Entonces pues pudiera, digamos, aquí ya unirlos, digamos, de esta manera. Ya aquí quedaría ya de una vez, y si lo quisiera unir pues lo puedo utilizar con el concatenar, que sería concatenar, ¿cierto? Unen pues varios elementos, y sería texto 1, punto y coma, el texto 2 pues como es espacio, pues vamos a dejarlo de esta manera, o bueno,
puede también dejarlo de esta manera y septiembre y punto y coma, y con esto entonces pues aquí lo une, listo. Entonces eso digamos es lo que, y aquí ya lo tendría. Entonces aquí ya se tendría digamos ese tipo de valor ya unido. Entonces para esto es lo que es el tema de concatenar, listo. Entonces esto es algo que nosotros podemos utilizar para poder entonces tenerlo pues así presente. Entonces miren que acá ya lo podemos utilizar de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Entonces estos ejercicios ustedes lo van a ver ahí, pues es para que pues podamos también practicar y poderlos desarrollar. Digamos esto digamos es la idea de desarrollar esta parte de lo que es el tema de las fechas. Entonces de acuerdo también a las necesidades que se tengan puntuales. Generalmente pues así si hay alguna pregunta o duda o algo, pues puedo digamos ahí tenerlo en la caja de comentarios, pues dentro de lo que es la parte también de chat y pues lo que es el tema de YouTube, porque pues generalmente qué es lo que sucede, y es que pues damos los temas y pues siempre van a surgir preguntas frente a alguna de las cosas que se realizan aquí. Y aquí hay algo que pues va a ser muy interesante también, y es lo que es el tema de los días laborales, ¿no? Entonces ¿qué es lo que sucede? De pronto para los que de pronto no tengamos bien clara la idea, una cosa, y esto digamos yo lo tomo aquí para lo que es el tema laboral, digamos el tema de vacaciones, para lo que es el tema de pronto de días de incapacidad y demás. Pero también se puede utilizar, por ejemplo, para aquellas de pronto las respuestas que uno tiene que dar, que a veces uno dice, bueno, las respuestas tienen que ser, digamos, 15 días hábiles, 2 días hábiles y demás. Pues eso, digamos, es lo que nosotros pues vamos a observar, digamos, en este sentido. Y a veces pues vamos a necesitar saber, bueno, si estamos, digamos, parados, por ejemplo, 28, por ejemplo, 28 de abril de 2021 y queremos saber si estamos el 28 de abril de 2022, perdón, y queremos saber que tenemos que esperar para una respuesta 15 días hábiles, pues dependiendo también de lo que se determine como días hábiles, pues va a dar un día o va a dar menos, ¿sí? Entonces si uno por ejemplo digamos mira digamos lo que es el tema del almanaque, cierto, va a ver que por ejemplo nosotros aquí digamos en un sentido, y permítame acá yo entro, digamos les comento digamos con el tema de calendario, para que esto digamos que calendario con festivos, listo. Entonces vamos a mirar el calendario, pues, que nos va a servir a nosotros para poder observar pues muy bien esta parte de las fórmulas. Vamos a hacer lo siguiente, porque pues tenemos que hacer estas operaciones pues ya de forma más amplia al respecto. Entonces vamos a mirarlo un momentico. Entonces espérate, vamos a irnos aquí a lo que es el mes de abril, cierto, con el mes de mayo, listo. Entonces vamos a irnos allí, entonces vamos a mirarlo, listo, aquí está. Ok, entonces sí, pero no, pero venga, vamos a irnos a esta parte. Voy a mostrarle entonces, miren, si nosotros nos vamos aquí a lo que es el tema de abril, nos estamos dando cuenta, digamos, inclusive con el tema de mayo, nos estamos dando cuenta que pues no hay festivos. Vamos a tomar el ejemplo, digamos, como tal, de fechas que podamos ver. Pues, espérate, mires. Permítame, aquí lo amplío más para poder entonces tener aquí una mejor visual de esto. Listo, vamos a mirar. Pues vamos a mirar en este caso, vamos a ampliar la visión de nosotros teniendo en cuenta lo que tiene que ver con es que ahora no, listo. Entonces vamos a mirar unas fechas que nos den pues varios festivos. Entonces aquí las tenemos va a ser
Vamos a mirarlo entonces con el tema de julio. Julio, sí. Vamos a mirar con julio. Entonces, resulta que hay una persona, ¿cierto? Que ya nos dice que va a tomar vacaciones a partir de el 5 de julio, va a tomar por 15 días hábiles, ¿sí? Entonces, ahora los días hábiles van a ser contados pues teniendo en cuenta, digamos, de lo que se trabaja. Vamos a suponer que esa persona trabaja de lunes a viernes no más, ¿sí? Entonces el sábado y domingo está en la casa. Entonces vamos a suponer lo que es el tema de los días hábiles. Entonces, si va a trabajar, bueno, vamos a poner lo que va a salir de vacaciones para que nos haga bien interesante el ejercicio. Va a salir el 1 de julio a vacaciones. Listo, nos dice, vea, yo me voy a tomar las vacaciones desde el 1 de julio. Entonces vamos a ver cuántos días hábiles son. Entonces, 1 sería, digamos, aquí como tal el 1 de julio. 2, 3, 4, 5, serían 6, 1, 2, 3, 4, sí, espérate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, no, espérate, porque estaba antes. 1 de julio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Sí? Entonces, des en cuenta que esa persona se le cumple los 15 días hábiles el día 22 de julio, lo que significa que entra el 26, ¿no? Pero entonces sería hasta el día 22 sus vacaciones. Entonces, entrando el 26 de julio, si fueran 15 días, si hablamos de los 15 días hábiles, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vamos a tener acá. Entonces, para que ustedes se den cuenta que digamos, la fecha de inicio como tal tendría que ser, si la fecha de inicio es el 1 de julio de 2022, ¿cierto? Entonces la fecha de final sería, como hemos dicho, el 22 de julio del 2022, sería la fecha de final, ¿no? Entonces volvería el día 26, que sería el siguiente lunes. Bueno, perdón, no, volvería en este caso el día 25, perdón, o sea, el 22, y entonces el día 25 pues completa, ya entraría otra vez a trabajar, es decir, el 30 de junio con N sería el último día de trabajo y volvería el día 25 de julio con L. Entonces eso, digamos, es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces eso sería, digamos, si fuera digamos, días hábiles teniendo en cuenta días hábiles trabajando pues de lunes a viernes. Listo. Ahora vamos a contabilizar también lo que es el tema de si fuera días calendarios que pues cumple, digamos, como tanto dice. Vamos a otra vez aquí al 30 de junio, permíteme acá un momentico, aquí en el 30 de junio, permíteme un segundo. Entonces 30 de junio, ¿cierto? Entonces, o sea, si fueran 15 días, en este caso 15 días calendarios, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces, si nos damos cuenta, tendría que volver que el día 18 de julio, ¿sí? Una semana más. Entonces, para que miremos las proporciones, si decimos que sería 1 de julio del 22, tendría que volver entonces terminaría el día 15 de julio del 22. Entonces esto, digamos, es lo que nosotros pues vamos a tener allí presente. Esto sería días calendario de lunes a viernes. Listo, vamos a dejarlo, digamos, de esta manera, trabajando de lunes a viernes, para que miremos las diferencias y demás. Ahora, aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. Digamos, aquí pues vamos a ver que necesitamos determinar,
también los festivos. Entonces, ¿cuáles festivos hay? Digamos en este caso. En este caso, si hablamos desde el 30 de julio, tenemos festivos, ojo, festivos, que son el 20 de julio y el 4 de julio. Entonces, vamos a decir que los festivos son 4 de julio, ¿cierto? 4 de julio y el 20 de julio. Listo, tenemos estos dos festivos. ¿Para qué? Para que podamos, digamos, en ese sentido, pues poder observar cómo hacemos pues, la fórmula pues, relacionada pues, para hacer esto. Entonces estamos hablando de que son 15 días. Entonces, aquí estamos hablando 15 días hábiles. 15 días hábiles y 15 días calendario. Entonces, pues para que lo tengamos ahí presente. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a mirar esta parte? Porque pues esto nos va a servir para esa parte, inclusive pues para dar la respuesta. Listo. Entonces, pues para no tener que hacerlo así a mano como lo acabo de hacer, vamos a mirar y vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a mirar lo que es la formulación a través de lo que es la parte de fórmulas que vemos aquí, que es la fórmula de días.laborales INTL. Entonces esta fórmula que ustedes pues están observando, digamos en este sentido, lo que nos va a decir pues como tal, ¿cierto? Dios bendito de la gloria. Entonces esta fórmula como tal, lo que nos va a decir es, nos va a decir, bueno, cuántos son los días laborables, pues como tal, así igual días.lab.intl. Entonces aquí pues ya lo tenemos. Vamos entonces a tener en cuenta que primero lo primero que nos va a pedir es una fecha inicial. ¿Listo? Entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Cuál es la fecha inicial? En nuestro caso pues va a ser esta, que es el 1 de julio de 2022. Muy bien. Ahora, la fecha final. Entonces en este día, digamos, vamos a decir que sería, digamos, en este caso, digamos, sería el 22 de julio, digamos, haciendo este análisis, pues para saber cuántos días hay. ¿Listo? Y entonces, miren que el fin de semana, digamos, cuando habla uno de fin de semana, es, en este caso, digamos, aquí nos está diciendo, es bueno, ¿cómo es la jornada? ¿Sí? Entonces puede ser que, por ejemplo, sea que el fin de semana sea solo el domingo, que sea solo los sábado y domingo, como pasa muchas veces en muchas empresas del estado, entidades del estado y en empresas pues privadas, que es donde no trabajan ni sábado ni domingo. Entonces por eso es esto. Aquí vamos a decir cuál es el fin de semana. Inclusive hay negocios en los cuales, y a veces de pronto en la parte religiosa, que los fines de semana es el lunes. Entonces pues hay que tenerlo pues ahí presente. Entonces en este caso, ¿por qué vamos a seleccionar sábado y domingo? Porque no se trabajan estos dos días. Entonces el fin de semana está constituido por estos dos días. Muy bien, entonces por eso aparece ahí como uno. Ahora vamos a seleccionar también que los días no, cuáles son los días no laborables, es decir, cuáles son que los días que son festivos, días no laborables, además de los domingos, ¿no? Que pues hay que tener en cuenta que el domingo, digamos, es un día festivo, pero pues generalmente, pero digamos los propiamente festivos aquí ya los tenemos enlazados. Entonces en este caso, digamos, yo lo pongo acá, lo voy a seleccionar con estas dos, que son esta parte, y con esto entonces cierro. Miren que aquí estamos hablando que pues de lo que son días laborales pues sin festivos, es decir, sin esta parte, pues vamos a tener en cuenta que mire, nos va a dar 15, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque lo hemos establecido de esa manera. Entonces aquí es lo mismo que sucede con esto, que son los 15 días hábiles. Ya aquí digamos estamos reconociendo sus días de vacaciones, ¿no? Ahora, los días laborales con festivos, es decir, si fuese, digamos, contando todos los contando, digamos, los 15 días. Recuerden que aquí qué es lo que pasa cuando nosotros contamos estos 15 días, ¿sí? Miren que acá 15 días calendario es contando festivos y de todo. Entonces eso es lo que uno pues va a tener, digamos, como tal, ¿no? Entonces aquí nos va a dar, digamos, lo que es el tema pues con festivos y demás.
Entonces para tenerlo pues ahí en cuenta, ¿no? Entonces miren, aquí vamos a mirar que nos va a dar. Entonces miren, aquí vamos a seleccionar lo mismo, vamos a entonces a decirle, lo primero es la fecha inicial, listo, la fecha final, listo, muy bien. El fin de semana, aquí vamos a mirar pues aquí el fin de semana, digamos en este caso, como son días calendario, entonces pues solo domingo, pues en este caso aquí nos va a dar un poquito más de días, ¿no? Entonces sí, mira, el domingo es un día pues de fin de semana. Bueno, listo. Entonces como tal, esto digamos es para lo que es el tema laboral. Aquí bueno, aquí tenemos que volver a aquí tendríamos que volver a hacer la cuenta, ¿no? Para que nos dé el resultado de los 15 días. Entonces, lo hacemos otra vez, tranquilos. Entonces vamos a hacerlo, otra vez vamos a irnos a en esa parte, porque sé que ya que nos va a salir mal el cálculo. Listo, permítame, ya lo hacemos otra vez. Aquí nos está dando pues esta parte, pero bueno, vamos a contarlo entonces desde el primero de de julio, ¿no? Entonces sería, para verlo, digamos aquí, permítame acá le disminuyo. Entonces aquí vamos a irnos y vamos a ver qué es 1, ¿cierto? Entonces sería 1, 15 días, digamos así como tal, calendario, digamos, teniendo en cuenta de que se trabaja hoy. Entonces sería 1, 2, porque aquí lo contamos ya, viernes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 14 y 15 el 21. ¿Listo? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sería hasta el 21. Vamos a mirar. Entonces, claro, aquí no nos va a dar esto y no nos va a dar ¿qué? El 21. ¿Listo? Porque pues tenemos que tener ahí en cuenta sin contar los festivos. Por eso es que yo lo he hecho, digamos, de esa manera. Entonces, mire, igual. Entonces aquí yo vuelvo. Aquí nos va a decir igual días.lav, ¿cierto? .ntl, aquí ya aparece. Entonces, listo, aquí nos dice entonces la fecha inicial. Vamos a mirar entonces la fecha final, que sería 21 de julio. Los fines de semana, pues igual tenemos que decirle que sábado y domingo, ¿cierto? Y los días, y así pues lo dejamos de esta manera. Listo, entonces sin días laborables, ¿no? Entonces, en este caso los días laborables no lo vamos a colocar, es que no tenemos, ¿no? En este caso los voy a obviar y miren lo que nos da. Si que ya nos dio los 15 días, claro, porque porque digamos lo hice así, lo corregí inmediatamente, porque nos iba a dar entonces en ese caso más días. Entonces eso digamos es lo que nosotros vamos a tener aquí en este caso. Entonces 15 días laborables porque pues no se toma digamos nada de festivos. Entonces si yo aquí por ejemplo llegara y le pusiera digamos a estas, digamos como tal los voy a repetir, miren que aquí nos da pues aquí con festivos sí que nos da uno menos porque cuenta con los con la parte pues de los festivos que se tenían al respecto, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Entonces aquí yo le voy a borrar esto para que pues, nos dé la respuesta de los 15 días laborables. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando hablamos de los días laborados y lo que es pues lo que son lo que es el tema pues desde ingresar y demás. Esto digamos, ¿qué es lo que nos va a pedir aquí para poder utilizar esta fórmula como tal de fecha? Pues nos va a pedir que nosotros desarrollemos primero lo que es tener un formulario entonces de fecha de inicio y podamos entonces hacer la fecha de fin y tener el espacio en donde nosotros podamos colocar todos los festivos que hay en el año pues en ese año, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener aquí, perdón, aquí 4 de julio del 22 y ya con eso ya lo tenemos, ya, aquí entonces vean un día más, entonces nos significaría aquí, vean,
Entonces aquí sería que iríamos no hasta el 22, sino tendría que ir hasta el 23, vea, ¿sí ve? Hasta el día, perdón, vamos a mirarlo aquí para el tema del calendario. No, ahí 23 no va a dar, espérate, no, aquí no va a dar, espérate, ya va a dar de esta manera. Si estamos hablando de los 15 días, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, claro, 14, 15, mire. Y así, entonces miren, vamos a ver los días con festivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 25. Que nos da hasta el 25, pues que nos faltaría un día. Entonces, claro, aquí tendría que ser 25. Y aquí ya nos daría los 15 días, o sea que regresaría el 26. Entonces, esto, digamos, es para que lo tengamos en cuenta, que nos da, digamos, como las fechas como tal, los cuántos fueron los días, inclusive pues nos va a servir para saber, digamos, los días de incapacidad y pues hacer los cálculos de cuánto hay que pagarlo. Entonces, ¿cómo se haría? Pues los días de incapacidad como son días, ¿cómo es que se llama? Días calendario, porque pues el día, pues así, digamos, se maneja estos, digamos, se pagan, porque pues si nosotros tenemos en cuenta el domingo, pues es un día que pues también dentro de la legislación se paga. Lo que pasa es que pues ese es el día como tal de descanso, entonces, pero allí ya se tiene, porque pues, lo que pasa es que digamos, dentro de la legislación se habla desde ese punto. Entonces miren que aquí ya uno puede organizar todo lo que es el tema de las fórmulas para poder entonces hablar sobre lo que es el tema de lo que es el tema pues de días como tal. Y con esto pues ya terminaríamos pues de ver lo que es el tema de las fechas. No sé si de pronto hay alguna inquietud. Jake, dentro de tus labores tú manejas algo sobre el tema de recursos humanos o algo así de pronto del tema de fechas que pueda utilizarse. ¿Sí? No, casi de pronto así importante, no. Yo tengo un mapa de ruta donde yo de alguna forma los temas de ciertas fechas, pero no. Ah, ok. No, pero es una forma, digamos, también de saber cuánto se habla cuando se dicen de 15 días hábiles y esto también pues en respuesta que se pueda dar también a diferentes pues, partes interesadas. Bueno, hasta aquí pues lo que es el tema de fechas. Vamos a empezar a mirar pues en este momento que nos queda ya pues como tal. Vamos a empezar a mirar lo que son los gráficos, ¿no? Cómo nosotros entonces utilizamos la herramienta que nosotros pues aquí vamos a ver, que es la parte de las funciones gráficas. Esas herramientas están aquí en la cinta de opciones en insertar y nosotros las vamos a encontrar en esta parte, es decir, vamos a observar de qué manera nosotros pues podemos ver acá diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos utilizar. Ahora, ¿de qué va a depender? Digamos, los gráficos como tal son una herramienta que tiene Excel para poder ilustrar los datos de manera pues, más puntual y poder entonces facilitar la toma de decisiones. ¿Para qué nos va a servir ello? Pues para poder visualizar los datos y el comportamiento de esos datos de manera tal que nosotros podamos entonces tomar decisiones pues más adecuadas. Ahora, ¿qué es digamos, lo importante que uno debería tener en cuenta cuando habla sobre lo que es el tema de los gráficos? Y es que aquí se tienen que aplicar como tal los gráficos que sean los más indicados. Entonces nosotros vamos a tener diferentes tipos de gráficos dependiendo también, vamos a utilizarlos teniendo en cuenta también las necesidades puntuales que nosotros pues necesitemos, ¿no? Porque no en todos los gráficos pues como tal que nosotros pues vamos a utilizar, digamos aquí pues voy a mostrar esta parte, espérate, voy a mostrar por ejemplo aquí esta esta parte, digamos, inicialmente, antes que nada. Vamos a mirar entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a mirar
lo que es el tema de los gráficos, por ejemplo, vamos a observar que tenemos diferentes formas de graficar y que dependiendo también del tipo de datos que nosotros pues queramos manejar, pues vamos a ilustrarlos. No todos los gráficos se van a utilizar para todo tipo de datos. Entonces eso digamos hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por ejemplo, digamos en este caso, yo tengo aquí una entrevista de trabajo, ¿cierto? En la cual voy a evaluar diferentes ítems, por ejemplo, que son de personalidad. O sea, hice una entrevista de trabajo y evalué en tres candidatos para ocupar un cargo, por ejemplo, la presentación personal, la comunicación, la fluidez, la argumentación, la creatividad, la comunicación pues no verbal, la experiencia laboral, los cursos complementarios y la educación formal. Entonces, ¿qué sucede? Aquí están las calificaciones de cada uno de esos tres candidatos y pues de 0, digamos de 0 a 100, pues fue digamos el rango que yo tenía para calificarles. Ahora, lo primero que uno siempre analiza es, bueno, los tipos de gráficos que nosotros pues podemos tener, aquí están ilustrados y si nosotros nos damos cuenta, vamos a observar, por ejemplo, que aquí tenemos, pues aquí hay unos gráficos, digamos, recomendados que nos... para presentar los datos, pero vamos a mirarlos pues uno por uno de los que nosotros tenemos aquí. Los primeros que nosotros tenemos a continuación son los gráficos que son lo que nosotros llamamos de barras. Ahora, va a existir diferentes tipos de gráficos que nos van a indicar entonces qué tipo de datos digamos es el que nosotros vamos a manejar. Generalmente este tipo de datos es cuando nosotros tenemos una sola, tenemos varias variables que nosotros evaluamos y aquí pues podemos digamos observar que aquí pues podemos tomar por ejemplo digamos lo que son la agrupación de los datos y demás. Entonces cómo nosotros lo armamos y ya les explico digamos lo que son la parte. Entonces seleccionamos los datos en este caso y de una vez nos iríamos aquí, vamos a generar. ¿Qué es lo que nos va a generar digamos este tipo de datos? Nos va a generar pues este tipo de gráfica que como el que nosotros vemos aquí, en los cuales pues nos va a ilustrar digamos estos datos de la manera pues en la que se van a ilustrar. Si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros vemos que este tipo de gráfico de barras pues va a ser más adecuado cuando nosotros tenemos diferentes digamos si aquí variables pero no digamos en una gran cantidad. Por ejemplo aquí pues se está evaluando digamos también los tres candidatos, pero si ustedes observan digamos hay un poco digamos de distorsión en lo cual nosotros la información que aquí se nos presenta es que bueno están los comportamientos, pero aquí no podemos determinar cuál sería el mejor candidato. ¿Por qué no lo podemos determinar? Porque aunque hay algunos que pronto sí destacan, pues como el candidato B, que en este caso está de naranja, de todas maneras, pues hay algunos que están muy bajos, digamos, en niveles. Entonces esto, digamos, no nos permite hacer un análisis. Esto es lo que uno tiene que saber, pues saber utilizar lo que son los tipos de datos. Generalmente, cuando uno tiene, por ejemplo, datos similares a estos, que aquí pues cuando organizamos este tipo de datos que tenemos diferentes variables que vamos a evaluarle a varios sujetos que son digamos lo que son estos ejes, ¿cierto? ¿Cuál sería digamos la mejor que uno pudiera utilizar? Pues en este caso es la de la encuesta de telaraña. ¿Por qué? Porque estos datos, y esto digamos es utilizado mucho por la parte de los psicólogos, pueden identificar quién es el mejor candidato. Si nosotros nos damos cuenta, cuando digamos aquí si ustedes se dan cuenta, aquí yo realizo digamos esta gráfica seleccionando todas y yéndome en esta parte, digamos en lo que es la parte de insertar y lo que es la parte gráfica. Si yo creo esta gráfica de barras, ustedes se van a dar cuenta que por los colores, porque está digamos más indicado, aquí yo puedo tomar la decisión de que el mejor candidato es el B. ¿Por qué? Porque digamos el color resalta.
Pero cuando usted hace el análisis acá con los mismos colores, el tipo de gráfico me está dando una mejor observación. Y es que aquí el que tiene mayor, digamos, que tiene mayores aspectos más equilibrados frente a los otros, cuando yo armo esta de telaraña, es el candidato B. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros pues debemos tener muy presente. Ahora, ya vamos a mirar cómo se arma, pero entonces, ¿qué es lo que yo quería, digamos, mostrarles en este caso? Y es que no implica que nosotros pues debemos saber cuáles son los mejores gráficos como tal. Tenemos ahí lo del tema de barras, que puede ser pues, tanto en este caso vertical como horizontal. Entonces, este, digamos, es para otro tipo, digamos, de datos que yo puedo ilustrar. Aquí nosotros tenemos, digamos, cuando hablamos de lo que es el tema de gráficos a nivel de barras, nosotros tenemos unos en 3D en donde pues, nos van a demostrar lo que es ancho, largo y alto, ¿no? Pero dependiendo también del tipo de información, digamos, si aquí nosotros observamos este tipo de gráfico que se generó en 3D, aquí pues no nos permite, digamos, tomar una mejor decisión, aunque sea en 3D. Ahora, todo esto, digamos, de utilizar 3D y demás, pues va a ser diseñado teniendo en cuenta la información, cómo yo la puedo dar lo más clara posible. O sea, ¿cuál es el chiste con estos gráficos? Y en eso, digamos, es la reflexión que quiero dejarles en estos últimos minutos antes de seguir avanzando. Y es que el gráfico que uno vaya seleccionando tiene que darnos la posibilidad de que nuestro destinatario pueda tomar las mejores decisiones o pueda ver el comportamiento real. Entonces, eso es lo que nosotros pues vamos a ver. Entonces, aquí nosotros podemos, digamos, tener esa parte de barras o en su caso, digamos, como tal, vamos a tener entonces también, lo que es los gráficos lineales. Generalmente estos gráficos lineales, pues vamos a observar que van a ser muy importantes para lo que es el tema de comportamiento, digamos como cuando empezamos a analizar, bueno, cuánto fue, digamos, el porcentaje, digamos, el comportamiento de las ventas de los productos de nuestra empresa. Entonces, pues este va a ser, digamos, el más ideal porque es el que refleja el comportamiento, digamos, en un año, en el periodo que se desea analizar. Entonces siempre vamos a poder hacerlo. Entonces este, digamos, va a ser en relación a lo que es el tema de tiempo, digamos, principalmente. Siempre debemos entonces elegirlo. Tenemos estos gráficos, digamos, de barras. Tenemos este de gráfico de torta, ¿no? Este va a ser muy significativo cuando vamos a analizar lo que tiene que ver con participación, cuando las variables están inmersas dentro de un universo que es el 100%. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho en lo que es en el tema de intención de voto. Nosotros cuando pues vemos todas estas campañas electorales, siempre vemos que la intención, digamos, en las encuestas de intención de voto y la gráfica, pues, que ilustra, digamos, mejor la posible intención de voto que tienen las personas encuestadas, pues siempre va a ser de torta. Ahora, ¿por qué, digamos, como tal va a ser de torta? Porque pues, les va a ilustrar, pues, cuál va a ser la participación de cada uno, pues, como tal. Entonces, por ejemplo, digamos, aquí no nos va a servir este porque pues solo nos está evaluando una sola variable, por ejemplo, en estos casos. Entonces, esto, digamos, es lo que uno tiene que tener en cuenta cuando habla lo que es el tema de los gráficos. Entonces, generalmente, porque ¿qué es lo que sucede aquí? Y es que esto no, en ningún momento, ninguno de estos datos representa un porcentaje de un total ya establecido. ¿Sí? Entonces, por ende, pues no se va a necesitar. Entonces, generalmente la gráfica de torta va a ser para lo que son datos que tienen un 100%, que están en una totalidad y que se va a analizar entonces la distribución de esos datos. Entonces, por ende, digamos, se va a utilizar esta parte. Otro de los tipos de gráfico que nosotros pues vamos a estar viendo, digamos, bueno, esto también es de superficies, es casi parecido. Generalmente, digamos, que nos va a,
nos va a permitir también saber, digamos, dentro de un universo también de 100%, cuál es la distribución pues que va a tener. Digamos, aquí, digamos, por ejemplo, aquí solo nos está analizando solo lo que es el tema del candidato, cómo le fue, pero no nos está analizando en relación a los otros. Entonces, esto es lo que nos va por ende, digamos, este tipo de gráficos solo me va a contemplar un tipo de variable. Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Por ejemplo, nos puede servir este tipo de gráficos si nosotros queremos saber que si comercializamos 5 o 6 productos, entonces la mayoría, cómo está distribuida nuestra venta. Entonces podemos decir un 30% en suéteres, un 20% en zapatos, un 15% en ropa interior. Entonces toda esa distribución sería un 100% porque pues digamos se vende toda una cantidad pues limitada, finita, perdón, una cantidad finita. Entonces para saber lo que es la parte de distribución, entonces para eso se utiliza esta parte. Aquí tenemos lo que es el tema de los histogramas. Estos histogramas lo que nos van a ayudar es para poder interpretar dónde están recogidos más los datos, en dónde están concentrados más los datos. Esto digamos también es con poblaciones que uno que encuentra digamos de manera finita, ¿cierto? Es decir, que no es que está limitada, digamos que vamos a evaluar entonces a todos nuestros compradores, es una cantidad finita, entonces nuestros compradores pueden ser mil personas. Entonces aquí es en donde nosotros recogemos los histogramas, nos van a servir para saber en dónde está recogido la mayor cantidad de datos. Por ejemplo, que es que por ejemplo, nuestros clientes, los que nos compran, digamos de los 1000 que nos compran, entonces pues están concentrados más entre 20 y 30 años. Entonces ahí está, y pues tenemos clientes desde los 10 y desde los 15 hasta los 70. Entonces, a ver, en dónde están más concentrados los datos. Eso, digamos, lo vamos a estar viendo pues más adelante. Adicional, pues estamos viendo, digamos, estos gráficos de dispersión es cuando nosotros tenemos datos que están íntimamente relacionados. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una empresa que tiene 20 años, ¿cierto? Y entonces vamos a evaluar todas las ventas que ha tenido durante esos 20 años. Entonces, claro, los datos están íntimamente relacionados y con esto pues se compara digamos el conjunto de valores en donde digamos están más concentrados. Por eso es que aquí digamos lo manejan y con el tema de tendencias, y adicional digamos aquí las burbujas es para determinar por ejemplo en dónde están concentrados más los datos. Entonces claro, aquí vamos a ver que pues siempre los datos, miren lo que pasa aquí. Esto también nos sirve para saber, bueno, en porcentaje cuando digamos se toman los tres candidatos, si ve que aquí nos dicen que vea el candidato A y el candidato B son casi muy similares, pero el candidato C es el que se distingue, digamos, de los dos, como el que tiene, digamos, mayores calificaciones. Entonces, eso es lo que nosotros analizamos. Claro, esto, digamos, para poderlo leer, si es un poco más complejo, más fácil que hacerlo pues con el tema de telaraña, que es el que nosotros pues vamos a encontrar, perdón, este tipo de gráfico que es el que vamos a encontrar, permítanme por acá, miren, con todos estos gráficos, ya sea de cascada, de embudo. Generalmente es para movimientos, esto es para digamos lo que es el tema de predicción, lo que es el tema de áreas, como tal, y este es el radial, el de telaraña, este es el que nosotros estamos utilizando. Entonces sí, se usa mucho cuando tenemos unas variables fijas pero diferentes, digamos, sujetos que se van a evaluar. En este caso son tres, que es el candidato A, el candidato B y el candidato C. Entonces aquí evaluamos y dependiendo también de los datos que nosotros manejemos y de la cantidad de datos, pues vamos a verlo. Por ejemplo, aquí nosotros pues vamos a ver que aquí evaluamos a los tres candidatos. Vamos a ver que en este caso pues se evalúan todas las variables y podemos tomar pues decisiones totalmente más claras. Aquí pues claramente nosotros podemos observar que el candidato C eh, tiene las calificaciones en todos estos, digamos, en todos esos aspectos más, digámoslo así, más equilibrado, ¿no? O sea, digamos, esa es la impresión. En cambio, pues vemos que el candidato B
tiene falencias, de las falencias que tiene, digamos, en los aspectos que tiene débiles, es muy débil. Entonces, todo ese tipo de análisis es lo que uno puede interpretar cuando analiza estos tipos de gráficos. Por ende, uno siempre debería tener en cuenta, digamos, y como lo vamos a ver, los diferentes tipos de gráficos, cómo se utilizan y de esa manera entonces pues darles esa impresión y esa toma de decisiones pues final en ese sentido. Entonces ya el día, bueno, en la próxima sesión vamos entonces a mirar cada uno de estos tipos de gráficos y con esto entonces lo que nosotros vamos a hacer es poder entonces determinar cómo vamos en qué casos podemos utilizar los diferentes tipos de gráficos. E inclusive pues vamos a hablar sobre lo que es el tema de los colores ideales pues para poder entonces tenerlos pues muy en cuenta. De hecho una de las cosas es que también si ustedes analizan este tipo de gráfico, ustedes se pueden dar cuenta que pues el candidato C pues por la diferencia de colores pues ya uno lo identifica, pero que en otros el color puede ser la debilidad para poder tomar decisiones. Entonces eso digamos es lo que uno tiene que también tener muy presente en esa parte. ¿Listo? Bueno, vamos aquí a lo que es el tema de la grabación. Voy aquí a cancelarla, un momentico.